Muy buenas noches, pueblo de Dios, y bienvenidos en la Iglesia de las Revelaciones. Una vez más, en este día, sábado 20 de febrero 2026. Una vez más veo que venéis a coger conociencia del verdadero Evangelio, de las nuevas revelaciones que el Padre Eterno nos da cada día en este año 2025-26. Por eso me regocijo, porque cada día que cogemos nuevas revelaciones nos acercamos de más en más en el camino que nos lleva a la gloria de Dios. Y como siempre os digo, en este año 2026 el Padre Eterno nos ha abierto las puertas de los cielos a fin que recibamos el verdadero Evangelio. Amén. Que el nombre del Padre sea alabado, glorificado y bendecido en la tierra como en el cielo. Y os digo, os saludo en el nombre de nuestro Padre Eterno y os saludo en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, el primero elegido entre todos sus hermanos. Amén. Por eso quiero y os pido que estéis atentivos a lo que vamos a recibir esta noche, porque el Padre Eterno esta noche nos va a dar muchas revelaciones, como cada día nos da en este año 2026. Amén. Y lo que vamos a meditar juntos hoy es Lucas 5. Un momento, por favor. Os pido que estéis atentivos, porque son grandes revelaciones que en las iglesias hoy en día no sabemos si estamos en el buen camino que nos lleva a la gloria de Dios. Muchas iglesias mezclan la ley con la gracia y no se puede mezclar, no lo dicen las Escrituras. Amén. Entonces, Lucas 5, verso 33. Entonces ellos le dijeron, los discípulos de Juan el Bautista ayunan muchas veces y hacen oraciones igual que los fariseos, pero los tuyos, tus discípulos, le dicen a Cristo, comen y beben. Tus discípulos comen y beben. Y los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunan de cuando en cuando y hacen oraciones, oran al Padre Eterno. Amén. Entonces Cristo les dijo, ¿acaso podéis hacer que los que están de boda ayunen mientras el novio está con ellos? Aquí el tema es del ayuno, de ayunar. Amén. Cristo dice, pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces en aquellos días los discípulos del Cristo ayunarán. Amén.
Entonces aquí vemos que el ayuno, si los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, era bajo la ley. Bajo la ley. ¿Por qué os digo eso? Porque en Lucas 16, verso 16, nos dicen que la ley y los profetas han vivido hasta Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista murió, se acabó. Ya ese bautizo pertenecía a la ley. Y el ayuno, lo que nos está diciendo, cuando el novio les estará quitado, cuando el novio les estará quitado a sus discípulos, entonces ellos ayunarán. ¿Cuántos que ayunan? Sabemos que los discípulos del Cristo predicaban la ley y la gracia mezclada, porque desde que el Cristo resucitó en la cruz del Calvario, ellos predicaban que el reino de Dios había venido y que Cristo había muerto para perdonar nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Amén. Pero también ayunaban. Amén. Y todos estos 12 apóstolos eran martirios. Ellos han estado a elegir para que escribieran todo lo que ha pasado desde el nacimiento del Cristo hasta Pablo, las revelaciones, y hasta Apocalipsis de Juan. Es ellos que lo han escrito. Amén. Todo lo que el Cristo ha hecho desde su nacimiento hasta su resurrección. Todo lo que ha sufrido en la cruz. Todo lo que los fariseos le hacían. Todos los milagros que el Cristo ha hecho. Amén. Entonces aquí nos están diciendo que el ayuno es bajo la ley. El ayuno es bajo la ley. Y el bautizo de Juan, que bautizaba en el río, también es de la ley. Porque si Lucas 16, verso 16 nos dice que la ley y los profetas han subsistido hasta Juan el Bautista. Se dice que cuando Juan el Bautista murió, se acabó. Cristo, él nunca ha bautizado a nadie en el río. Sin embargo, él bautizó del Espíritu Santo a la samaritana, hablándole. Y ella se volvió un discípulo del Cristo. De seguida se va a la capital a predicar. Y muchos vienen a ver el Cristo. Y después muchos más vienen donde el Cristo. Amén. Y lo reconocen como nuestro Salvador. Emmanuel, nuestro Salvador. Amén. También dijo esta parábola. Ni nadie echa vino nuevo en un orden. Nadie echa vino nuevo en un orden viejo. En un orden viejo, en otras tradiciones de la Biblia dice una bota vieja.
una bota vieja. Eso, Lucas 5, verso 37. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres. El vino se derrama y los odres se echan a perder. Amén. Un odre representa a una persona humana que no ha renacido de nuevo. Representa la ley, todo aquel que vive en la ley, en los 613 mandamientos, todo aquel que mezcla la gracia y la ley. Amén. Porque nos dice que no se puede poner vino nuevo en una bota vieja. La bota vieja es una persona vieja que no ha renacido de nuevo. Es una persona que ayuna. Es una persona que ha estado bautizado en el río. Es una persona que cuando peca se hinca de rodillas y le pide perdón al Padre Eterno. Amén. Es lo que nos dicen las Escrituras. Y nos dicen que el vino nuevo rompe los odres. El vino se derrama y los odres se pierden. La persona humana se pierde. Amén. Dice, pero el vino nuevo debe ser echado en odres nuevos. El vino nuevo es la nueva alianza, lo sabemos. La nueva alianza, el vino nuevo, el don no merecido que nos da el Padre Eterno por el sacrificio grandioso que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Que con su sangre preciosa ha borrado todos los pecados pasados, presentes y futuros para toda la eternidad. Amén. Por eso nos dice Lucas 5, verso 38, pero el vino nuevo debe ser echado en odres nuevos. Ninguno que bebe los añejos quieren el nuevo, porque dice los añejos es mejor. Amén. Aquí tenemos, porque dice, y ninguno que bebe los añejos quiere el nuevo, porque dice que lo añejo es lo mejor. Amén. Entonces, vamos a aclarar un poco este verso que se trata de Lucas 5, verso 39. Ninguno que bebe del vino viejo, el vino viejo que representa la ley, la persona vieja que bebe el vino viejo representa la ley, dice que no quiere más beber vino nuevo, porque el vino viejo es mucho mejor. Amén. Es que habéis comprendido lo que he dicho. Porque aquí está un poco como son parábolas, y nos está diciendo Lucas 5, verso 38, perdonen, Lucas 5, verso 39. Y ninguno que bebe los añejos
quiere el nuevo vino. Amén. Porque dice que los añejos es lo mejor. Y como yo digo, vamos a traducirlo un poquito, dice, y ninguno que bebe del vino viejo no quiere más beber del vino nuevo, porque el vino viejo es mejor. Amén. Entonces, nos está diciendo que todo lo que está en la ley, que representa el vino viejo, en la ley, cuando uno le habla de las revelaciones y del nuevo pacto, el nuevo pacto que es la Santa Cena, él coge la Santa Cena, pero no quiere salir de la ley, en que coja la Santa Cena, que la mezcla. Por eso nos dicen que el vino nuevo no se puede poner en una bota vieja, no se puede mezclar. Amén. Si no, la bota vieja se echaría a perder. Amén. Entonces ya estamos viendo una cosa, oyendo, que nos está diciendo que todo que está metido en la ley, le puedes decir 1000 revelaciones y no quiere salir de la ley. Prefiere lo viejo al vino nuevo. El vino viejo al vino nuevo. Prefiere el vino viejo porque dice que es mejor. Y si ustedes le preguntan a miles de personas que están mezclando la ley y la gracia, entonces siempre habrá contradicción entre usted y ellos. Amén. Lo digo por experiencia. Yo le hablo muchas veces de las revelaciones, como lo que venimos de hablar. Y los pastores, mismo familia, te dicen que no, porque no sé qué y porque no sé cuánto. Pero lo que te dice las revelaciones están en la Santa Biblia, como ya se lo digo muchísimas veces, que hay 31.102 versos. Y son 31.102 revelaciones que hay en la Santa Biblia. Tesoros escondidos. Amén. Hay 23.145 versos en el Antiguo Testamento y hay 7.957 versos en el Nuevo Testamento. Y también tenemos 1.189 capítulos en la Santa Biblia, y todo eso son tesoros escondidos. Por eso nos está dicho muchísimas veces escudriñar las Escrituras. Amén. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros? Si estamos en un camino seguro que nos lleva a las santas eternidad con el Padre Eterno, en este camino que lleva a la gloria de Dios? ¿Cómo podemos saberlo? Pues hoy que estamos sábado 21 de febrero de 2026, nos voy a decir una cosa. ¿Cómo podemos saber? Nosotros que somos cristianos, si nosotros practicamos la ley, mezclamos la ley con la gracia. Amén. ¿Cómo podemos saberlo? Una iglesia que practica la ley y la gracia. Amén. Porque si practicas la ley y la gracia, la ley con la gracia no cabe practicarla. Entonces siempre estás en la ley.
Porque te dicen no mezclar, no echar vino nuevo en una bota vieja. La bota vieja es una persona que no ha renacido de nuevo, que siempre está ayunando, se ha bautizado, porque todo está bautizado en el río y está pidiendo perdón de rodillas. Amén. Y todo eso viene en la ley. Se hacía en la ley, no en la gracia, en este don no merecido que el Padre Eterno nos ha dado por la sangre del Cristo. Amén. Entonces, si somos cristianos, ¿cómo podemos saberlo si no mezclamos la ley con la gracia? Porque participamos a la Santa Cena, al pan y el vino, en la iglesia que nosotros vamos hace años y años y años que siempre estamos en la misma iglesia, en esa iglesia donde siempre nos presentamos 2 o 3 veces por semana para oír los mensajes y el domingo para coger la Santa Cena, el pan y el vino. Amén. Entonces hay muchas cosas a no hacer, a no practicar. ¿Y qué no tenemos de practicar? Es cuando uno ve en una iglesia que bautizan en el agua del río, está bajo la ley. El bautizo del agua que Juan practicaba cuando él estaba en la tierra es en la ley, porque Lucas 16, verso 16 nos dice: la ley y los profetas han subsistido, es decir, que han durado hasta Juan el Bautista. Entonces, el bautizo pertenecía a la ley. Amén. Y es la primera cosa a no hacer, a no practicar en una iglesia. Esa es la primera cosa que no tenemos de hacer. La segunda cosa que no se tiene de hacer es, si el predicador nos dice de ayunar un día o 2 días ayunando para pedirle al Señor que cure un familiar nuestro, o un amigo, o un hermano. Eso es la segunda práctica que no tenemos de practicar. No se puede practicar porque todo eso es bajo la ley. El ayuno se practicaba bajo la ley, como Cristo en la tierra. Primeramente, Él ya nos dice, Juan, aquí nos ha dicho Lucas 5, nos dice Lucas 5, verso 33 nos dice que los discípulos de Juan el Bautista, ellos ayunaban y que rezaban a Dios, glorificaban a Dios. Y los fariseos igualmente. Pero los discípulos que estaban con el Cristo, ellos comían y bebían, ellos no ayunaban. Amén. Y los hijos de Dios estamos con Cristo. Estamos con Cristo porque nos dice bien, Efesios 2, verso 6 nos dice: estáis muertos por vuestras ofensas, y Dios os ha dado la vida
por la gracia del Cristo. Él os ha hecho revivir juntos con Cristo, y juntos con Cristo os ha sentado en los reinos de los cielos. Entonces estamos con Cristo. El esposo nos ha dicho, estamos siempre con Él. Amén. Es el ayuno. Los que han renacido de nuevo en Cristo no ayunan. Amén. Cristo en la tierra ayunaba, porque Él ayuna 40 días con 40 noches en el desierto, donde está tentado por el diablo 3 veces. Amén. Pero luego ya no ayuna más, porque lo tratan de comedor y lo tratan de bebedor, entonces no ayuna. Después de esos 40 días, 40 noches, no ayuna más. El tercer señal que se ve en una iglesia que está bajo la ley es cuando no vemos que un servidor peca y otro servidor, cuando se entera que este servidor ha pecado, va y lo sanciona. Está sancionado. Amén. Un ejemplo, si este pastor, un servidor, si lo ven que estás fumando a escondidas, es la primera vez que lo han visto, amén, y cuando el otro servidor se entera, va y lo sanciona, le quitan el privilegio de poder predicar 6 meses o 1 año, y le quitan la carta que les da la autorización de predicar en toda iglesia que lleva la doctrina de Él. Amén. Entonces esa iglesia es una iglesia de condenación, porque los servidores condenan. No me digáis que lo hacen buenamente, porque buenamente es solo de palabra, pero no de hechos. Amén. El cuarto señal que uno puede ver en una iglesia que está bajo la ley es si un cristiano o una cristiana peca. Es si sus hermanos de la iglesia le dicen, como te vea el pastor, se entere, tendrás de dar cuentas porque te va a sentenciar. Y este cristianico dice, hermanicos, no decíselo al pastor. Entonces, no decíselo al pastor es porque tiene miedo. Entonces, en esta iglesia reina el miedo. Reina el miedo. El miedo no viene de Dios. Dios se respeta, se le ama, se glorifica al Señor y no se tiene miedo. El miedo viene del diablo, no del Padre Eterno. Amén. El miedo no viene del Cristo. Cristo no condenaba a nadie, y menos aún a su rebaño. Dice que el buen pastor los lleva por los buenos pastos. Los buenos pastos es que les da de comer. Donde hay buena comida, es decir, las nuevas revelaciones. Y las guarda y las cuida con mucho amor. Y cuando una se marcha, va a buscarla y se la pone encima de las espaldas con mucha alegría. Y no le pega, ni sanciona a ese
cordero o esa oveja que representa una persona humana que salió de la iglesia. Amén. Y la trae a la gloria del Padre, a la gloria, en el buen camino, en ese camino que nos lleva a la gloria del Padre Eterno. Amén. Entonces, como ya os digo, estas señales si un servidor en su iglesia sanciona a otro servidor, es una iglesia de condenación. Si sanciona a los cristianos, es una iglesia de condenación, como bajo la ley se condenaba cuando uno pecaba. Y si las ovejas tienen miedo del pastor, es bajo la ley. Es bajo la ley. Una oveja son las personas. Si tienen miedo del pastor, en esta iglesia reina el miedo. Amén. Eso no viene del Señor. En la ley de Moisés, todo el que pecaba, en la ley de Moisés, todo el que pecaba estaba sancionado, estaba condenado. Es decir, pecaba, tenía que coger un animal, comprarlo o cogerlo de su ganado de él y llevarlo al sacrificador. Y él dice que le ponía la mano encima y el sacrificador lo degollaba. Amén. Y entonces el pecado de él pasaba en el cordero. Amén. Había derrame de sangre para perdonar ese pecado, que es lo que hizo Emmanuel, nuestro Salvador, en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada para borrar todas las iniquidades, todas las maldiciones. El pecado pasado, presente y futuro. Paga todas nuestras deudas. Con sus llagas ha cogido nuestros dolores y nuestras enfermedades. Amén. Que alabado y glorificado sea su nombre. Entonces, en esas iglesias son iglesias que mezclan la ley con la gracia, porque también cogen la Santa Cena, el pan y el vino, pero al mismo tiempo también ayunan, que viene de la ley, condenación. Los cristianos que hacen una farsa tienen miedo del predicador, entonces ahí reina el miedo. Amén. Y el miedo no viene de Dios ni del Cristo, viene del diablo. Amén. Cuando Adán y Eva transgresan la ley que el Padre Eterno les da en el huerto del Edén, se visten de hojas de higuera y se alejan lejos del rostro de Dios, al fondo, porque tienen miedo de la condenación, no que tienen miedo de la muerte, porque no saben lo que es, pero se alejan lejos del rostro de Dios en el pecado. Amén. En la ley todo que pecaba, en la ley de Moisés, los 613 mandamientos estaban sentenciados, condenados. Si un pecado, ejemplo, que robaban, estaban lapidados, apedreados.
hasta la muerte. Si cometía un hombre o una mujer un adulterio, también estaban apedreados hasta la muerte. Amén. Todos estos señales que venimos de escuchar sobre las Escrituras, que está en la iglesia que hace esas prácticas, mezcla la ley con la gracia. Y la ley y la gracia no se pueden mezclar, nos lo dicen en las Escrituras. No se puede mezclar la ley y la gracia, como ya os he dicho, que nos lo dice Lucas 5, verso 39, que no se puede poner el vino nuevo en una bota vieja. Amén. Entonces, en toda iglesia que se practica esas condiciones, es decir, la condenación, el ayuno, el bautizo en el río, como Juan el Bautista, la sentencia a los cristianos que han pecado, que les quitan el pan y el vino un mes, 2 meses, como ellos quieren, es una iglesia de condenación. Esa es una falsa doctrina de hombre. Amén. Por eso os digo cómo podemos saberlo. Entonces, en la iglesia que vamos cada día a escuchar y a oír, a fijaros, y si todos esos señales los practican, es que es una iglesia con una falsa doctrina. Y sabemos que en los registros del mundo nos dicen que hay 4.000 falsas doctrinas de hombre. Hay 4.000 dioses y 10.000 doctrinas repertoriadas en el mundo entero. Entonces es peligroso en las iglesias donde nos acercamos y nos integramos en esa iglesia. Amén. 4.000 dioses, 4.000 doctrinas falsas. Y Efesios 4, verso 5 nos dice que hay un solo Dios. Hay una sola fe y también hay un solo bautizo. Un solo bautizo. No el de Juan. Amén. Es el del agua de la palabra. Juan 3, verso 5, Cristo le dice a Nicodemo. Nicodemo es un doctor de la ley, el que enseña al pueblo judío, a las 12 tribus. Y Cristo le dice, Nicodemo, en verdad te lo digo, si tú no renaces del agua y del espíritu, tú no entrarás al reino de Dios. Amén. Está claro, por tanto, que al tirar la ley, por eso nos han comprado de la ley. La ley dice que mata. 2 de Corintios 3, verso 6 nos dice, la letra escrita en piedra mata. El ministerio de la muerte escrita en piedra son los 613 mandamientos o los 10 mandamientos. Amén. El ministerio de la muerte escrita en piedra. En piedra solo hay las dos tablas de la ley, las 2 tablas de piedra donde están los 10 mandamientos. Amén. Y en los hijos de Dios, como ya os digo, nos dice Romanos 6, verso 14, nos dice, el pecado no tendrá poder sobre ustedes, porque ustedes no están bajo la ley, pero
bajo la gracia. Bajo la gracia, el Padre Eterno no ve los pecados que hacen sus hijos. Amén. Abraham vivía en la gracia. Dios lo llevaba en la palma de la mano. Y todos los pecados que hacía, Dios nunca lo ha sancionado. Amén. Nunca le ha dicho a Adán, ¿por qué has hecho esto? No vi esos pecados, porque Dios es por el amor de Dios. Si los hijos de Dios, si estamos salvos, es por la gracia de Dios, por la gracia que Dios nos ha dado, por aquel sacrificio tan grande que el Cristo ha hecho en el monte del Calvario. Amén. Por eso nos dicen, Colosenses 2, verso 14 nos dice, el Cristo ha borrado todas las ordenanzas que nos condenaban y que siempre la teníamos encima, que subsistían contra nosotros. Y el Cristo ha anulado todas las autoridades. Y Él los ha dado en espectáculo. Entonces ya no estamos más bajo la ley. Entonces, todo lo que veis vosotros que hacen esas señales y practican esas señales en las santas escrituras que acabamos de leer, toda esa gente, entonces, mezclan la ley con la gracia, porque en estas iglesias cogen la Santa Cena, pero también ayunan, condenan un servidor, condena a otro servidor, condena a los cristianos, es una iglesia de condenación. Bautizan en el agua del río, como el Bautista, y las escrituras nos dicen que era bajo la ley. Entonces, todo eso es bajo la ley, es mezclar la ley con la gracia. Salud. Pues estas señales que nos han dado esta noche, bajo las Santas Escrituras, le digo al Padre Eterno 1000 veces gracias. Que su nombre sea alabado, glorificado y santificado en la tierra como en el cielo. Amén. Yo siempre estoy agradecido de lo que me da el Padre Eterno. Sé que me lo da poco a poco, cada día un poco más. Por eso, alabar al Señor. Y os voy a decir una cosa, que para alabar al Señor no se alaba levantando las manos y rezando al Señor, o te metes en tu cuarto, cierras la puerta y ahí estás alabando al Señor. No, así no se alaba al Señor. Cuando subáis a un monte a rezar solos, es para glorificar. Amén. Pero ¿a quién glorificáis? Para glorificar a una persona, que se lo digas a uno y a otro. Así lo estás glorificando, lo estás levantando. Amén. Si te encierras en tu cuarto, es para darle gracias y pedirle. Y los dos solos, tú y Dios, Él te da las bendiciones. Pero para glorificar a Dios, te cae ir en la calle, a tus hermanos, a los vecinos, a los incrédulos, decir que Cristo es muy bueno, que Dios es muy bueno, que es santo, que Él ha hecho un sacrificio para nosotros, ha entregado a su Hijo en la cruz para nosotros. Ahí lo estás glorificando, si quieres comprenderlo. Si yo tengo un hijo, mi hijo, y yo digo a uno y al otro que mi hijo es muy bueno, mi hijo es muy guapo, mi hijo es muy trabajador, es muy simpático, es servicial, ahí lo estoy glorificando a mi hijo, lo estoy levantando. En la persona humana se dice eso, que tienes orgullo de tu hijo. Pero en nuestro Señor, en lo que nos dice glorificarlo,
y pedirle cada día lo que tenéis falta. Dios quiere oírte. Él sabe lo que tú quieres, pero Él quiere oírte que tienes falta de Él. Por eso cada día nos da un poquito, mañana otro poquito. Amén. Con estas revelaciones que el Padre Eterno nos ha dado esta noche, en este año 2026, hoy sábado 21 de febrero 2026, digo 1000 veces gracias. Y también le pido al Padre Eterno, en el nombre de nuestro Señor Emmanuel, nuestro Salvador, que nos dé una noche de descanso, tranquilidad, de paz, de salud, de bondad, como el Padre Eterno le da a sus hijos, a todo aquel que ha renacido de nuevo y que ha estado adoptado por la sangre del Cristo, adoptado. Como siempre os digo, los ángeles son creación, los animales son creación, los aves del cielo son creación, los peces de los mares son creación, el hombre y la mujer son creación. No somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, ya nos dice Gálatas 4, verso 4, que Cristo, cuando llegaron los tiempos, ha enviado al Cristo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para la que compre todo aquel que está bajo la ley, que lo saque de la ley. Si lo compra, es que lo rescata de la ley. Y que tengamos que recibamos la adopción de hijos. Entonces somos hijos, no antes. Amén. Gálatas 5, verso 1, también nos dice, el Cristo nos ha dado la libertad. Él nos ha franqueado de la ley. Amén. Si ahora no dejaros más poner bajo el yugo de la servitud. La servitud es de ser un servidor, un discípulo, un obrero. Somos hijos de Dios. Amén. Os invito mañana a venir a la iglesia de las santas, de las buenas revelaciones que el Padre Eterno nos da cada día. Amén. Os invito a venir mañana, que Dios, el Padre Eterno, nos va a dar muchas más revelaciones. Como os he dicho, en este año 2026, el Padre Eterno nos ha abierto las puertas del cielo para enviarnos el verdadero evangelio. Este evangelio, el que nos lleva en el camino santo, que lleva a la gloria del Padre Eterno. Amén. Que Dios os bendiga y os guarde, y que os dé muchas revelaciones también a ustedes, a fin que ustedes puedan memorizarlas y hablar a todo el mundo. Las revelaciones son para todo el mundo. Es como la palabra. Las revelaciones en la palabra, pero son los buenos pastos, donde el buen pastor lleva su ganado en los buenos pastos. Amén. Entonces, habrá a quien tenga la oportunidad de hablar, a tu primo, al vecino, al incrédulo, al musulmano, a todo el mundo. Que tengas un momento, hablar con él. Es fácil decir, perdona, ¿usted permite que yo le pregunte una cuestión? Y te va a decir que sí. Entonces le dices, es que crees en Dios y en Cristo. Y él te va a decir, sí, pero yo soy musulmano, o soy católico, o soy testigo de Jehová. Y entonces empieza la conversación y podéis, con esas palabras, tirar la semilla. Y la semilla muchas veces cae en buena tierra, en que sea un musulmano. A mí ya me ha llegado a hablar a musulmanos, y musulmanos prometerme coger mi sitio de YouTube y mirar. Y cuando nos vemos que vamos a comprar para aquí o para allá, lo veo y me preguntan y me dice que sí, que los mira y que comprende mejor el Cristo que no lo que dicen los musulmanos. Amén.
Que Dios os bendiga y os guarde.